Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa, en un tema tan especial además porque la época lo justifica. Nos referimos a relación que puede existir entre la otorrinolaringología, oído, nariz, garganta, laringe, y los problemas alérgicos relacionados a las vías respiratorias también. Porque se sobreponen estas enfermedades. La persona asmática generalmente es una persona alérgica y generalmente convive con una rinitis alérgica casi que la considera normal. El hecho de levantarse congestionado, señora, no es normal. Y mucha gente, como yo debo decirlo, lo consideramos algo normal. El día de hoy nos acompaña la doctora Gabriela Pérez, alergóloga, bienvenida, y el doctor Cristian Gómez, otorrinolaringólogo. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Hay una relación, existe una relación intrínseca entre la alergia, la rinitis y el asma bronquial. Sí, existe una relación. La mayoría de los pacientes que tienen rinitis con el tiempo llegan a sufrir de asma y la principal causa siempre va a ser la alérgica. Ok, alergia a cualquier cosa. Principalmente las alergias cuando dan los síntomas respiratorios, va a ser las alergias a lo que vienen a ser los ácaros, el polvo, pero puede estar ligado a otro tipo de alergias también. Una persona alérgica es una persona hipersensible. Exacto. A ciertos alergenos. Yo le digo sustancias que generan alergia, alergenos, Exacto. aunque no es así exactamente. Pero esa hipersensibilidad, ¿se puede controlar? Sí se puede controlar, ¿no? Justamente cuando nosotros encontramos el agente específico, el alergeno específico, podemos tratar un poco mejor, evitándolo principalmente, y en algunos casos, como ya hemos conversado anteriormente, con la inmunoterapia, ¿no? Cuando tenemos a ácaros, por ejemplo, ¿no? Hongos ambientales, pelo de perro, de gato. De acuerdo. ¿Qué es la enfermedad respiratoria exacerbada por la aspirina? EREA, conocido como EREA. Coméntenos, doctor, por favor. Gracias. Es una enfermedad que está caracterizada por 3 cuadros. Es lo que se conoce como una triada. Son pacientes que tienen asma, tienen pólipos nasales, que después vamos a hablar un poco qué es esto, y tienen una alergia a AINES y específicamente a la aspirina o ácido acetil salicílico, ¿no? Perfecto. Para nuestros amigos, aspirina es un nombre comercial, pero ya está en boca de todos, no estamos cometiendo ningún tipo de infidencia. La fórmula genérica de la aspirina es ácido acetil salicílico, y para el que no lo sabe, es un derivado de un árbol que tenemos en el Perú que se llama sauce. Y a partir del sauce nace la aspirina, uno de los mejores antipiréticos que existen en el mundo. Pero además la aspirina viene a ser el ejemplo típico de lo que se conoce como AINES, antiinflamatorio no esteroideo, ¿no es cierto? Entonces, se usa la aspirina como el ejemplo ideal para hacer esta triada, este cuadro EREA que nos ha dicho doctor, que viene a ser asma, pólipos y rinitis. Asma, pólipos y una reacción a esto. Y hay una reacción alérgica a este tipo de aspirina, a la aspirina. Sí. Y ahora analizándolo, doctor, en mi experiencia personal en emergencia por muchos años, hay una relación impresionante con la mayoría, creo yo, casos de asma, ¿no? O sea, se considera, claro, existen tipos de asma distintos, pero el alérgico tiene una predisposición especial. Sí, y sobre todo cuando tenemos pacientes con asma severo, es importante hacer el descarte de que no haya poliposis nasal y una reacción a los antiinflamatorios o a la aspirina. Con esta poliposis nasal se genera un círculo vicioso. Respiras con la boca abierta, y estás toda la noche respirando con la boca abierta, generas una especie de rinitis, una alergia, y además al respirar con la boca abierta puede generar una crisis de asma. O sea, todo se junta y se une. ¿Cuáles son los síntomas del EREA? Adelante, por favor, doctor.
Los síntomas vamos a tener principalmente nasales, vamos a tener una nariz tapada, ¿ya? O nariz tupida. Estúpida. Así. Exacto. Y lo que se conoce como voz nasal, justamente el ejemplo que nos ha expresado ahorita. Puede haber rinorrea, que es la mucosidad, va a tener dolor de cabeza por los pólipos, la nariz está completamente tupida o tapada, que ya dije, problemas respiratorios a nivel pulmonar, ese silbido de pecho, esa falta de aire, y bueno, y reacciones a los distintos antiinflamatorios como la aspirina. Como ¿no? la aspirina. Doctor, hablando de pólipos nasales y otro, entra un tema como la sinusitis, que hace que este tipo de enfermedades se haga crónica en el tiempo, que no sea simplemente una sinusitis aguda, sino son pólipos nasales que aumentan la posibilidad de generar una colección a nivel de los senos paranasales. Exacto, o sea, ahí es donde entramos al círculo vicioso, ¿no? Donde vemos que los pólipos nasales son unas pequeñas masas benignas que se forman dentro de la nariz, pero a la vez estos pólipos van a obstruir la nariz, y al obstruir la nariz generan de que el moco se acumule acá en los senos paranasales y se haga lo que se conoce como una sinusitis, y como bien dice usted, doctor, crónica. Perfecto. La siguiente, por favor. Vamos a ver. El diagnóstico, doctora, para hacer un diagnóstico tiene que haber primero la triada, típica, la triada de Charcot, me acuerdo que la he hecho allá. La triada, 3 signos y síntomas que hacen una entidad clínica, en este caso el EREA, ¿no es cierto? Pero para que haya los 3 síntomas tiene que haber una prueba de alergia. Esa prueba de alergia viene a ser la prueba de la aspirina, teóricamente. ¿Cómo prueba usted, sin generar una crisis, si un paciente es alérgico o no a la aspirina? Ajá, Claro, me gustó la pregunta. Primero, sí, lo principal siempre va a ser la historia clínica, ¿no? Entonces, como cuando ya tenemos esta historia de un paciente que tiene poliposis nasal, que tiene aparte, pues, estos síntomas, un asma severa, que está asociada incluso hasta un 50% con esta EREA, y es más la reacción que haya tenido algún AINE, ¿no? En este caso puede ser que haya tenido mayor, se le cierra el pecho cuando toma la pastilla, incluso puede tener síntomas en piel como ronchas, picazón, ¿no? Que van acompañadas. Hasta un shock anafiláctico. Sí, las reacciones a medicamentos pueden llegar a lo más grave que es el shock anafiláctico. Entonces, principalmente cuando ya tenemos una historia bastante clara, solamente nos guiamos de la historia clínica. De acuerdo, para no poner en riesgo la vida del paciente. De acuerdo. Cuando de repente tenemos alguna reacción leve o moderada que no nos deja en claro el diagnóstico, se van haciendo las pruebas de provocación, ¿no? Estas pruebas sí son controladas, son bajo supervisión médica y bueno, tiene que ser pues con el paciente según un protocolo ya establecido que es seguro y con todas las medidas del caso para sí. Presenta la sintomatología. Se le va dando microdosis. Exacto. Hasta que vamos esperando unos minutos o unos media hora, una hora, estás observando al paciente y comienza a hacer la sintomatología. De requerir en el momento alguna medicación, tenemos que tenerla siempre a mano, ¿no? Siempre a mano. Perfecto. Vamos a ver. Ese es el diagnóstico de la EREA, que tiene que comprobar la triada, los 3 signos y síntomas importantes. Entonces, el paciente debe pasar por un alergólogo, por un otorrino y por un neumólogo, digamos, o sea, si estamos en las 3 especialidades. Ahora, el tratamiento de la EREA es en las 3 esferas, en el tratamiento, me refiero a o se trata como un todo, como si fuera un cuadro clínico conceptual, o se separa por especialidades, doctor. Se tiene que manejar por especialidades, pero en general el manejo de esta enfermedad va a ser primero la prevención, ¿no? ¿En qué sentido la prevención? Evitar el consumo de estos AINES. Importante, lo hemos conversado varias veces, el tema de la automedicación. No automedicación. Es importante manejar los síntomas nasales. Para esto nos podemos ayudar de lavados nasales, corticoides intranasales, que son unos sprays que se usan dentro de la nariz, que son seguros. Y ayuda a bajar los pólipos, por lo menos la inflamación que se genera por los pólipos, ¿no? Exacto. Vamos a manejar también el tema pulmonar. Para esto podemos usar inhaladores tipo corticoides, que eso lo va a ver el neumólogo. Y bueno, un manejo global de las 3 especialidades, ¿no? ¿Y la inmunoterapia?
En este caso no se usa como digamos inmunoterapia como ya habíamos conversado anteriormente con las vacunas, no, sino Ajá. lo que hacemos en casos, el principal tratamiento es médico como lo está comentando el doctor. Si es que a pesar de que tenemos un buen tratamiento y ya estamos siguiendo el tiempo al paciente y no hay una mejoría, se puede llegar a hacer una desensibilización, en este caso a la aspirina, ¿no? Que es otro tipo de procedimiento del alergólogo, alergológico, ¿no? Es llegar a que el paciente no reaccione con la medicación. Yo le quiero contar un caso. Mi papá era alérgico a los camarones, pero le gustaban. Entonces hizo su autosensibilización, o sea, pero con disciplina. Primero comió una colita, se sintió un poquito mal, su antihistamínico, después 2, después 3, hasta que finalmente logró vencer por esa autosensibilización, logró vencer la alergia. O sea, sí funciona, y eso es algo que quiero explicar. Claro. Sí funciona, ¿no es cierto? Una desensibilización al alergeno. Claro, en el caso idealmente es hacerlo siempre bajo un protocolo, bajo una supervisión, Sí. porque de repente, pues por ejemplo, su papá tenía una alergia leve o moderada, pero en casos que los pacientes tienen síntomas más severos, es más peligroso hacerlo por así. Totalmente de acuerdo. O sea, Claro. yo lo digo como una anécdota. Claro, Eso sí, no se para suele que- hacer de esa manera, y menos tratándose de medicamentos. Exactamente. Perfecto. Sí. Muy bien, tenemos una pregunta más. Justo la desensibilización a la aspirina, es justo Lo lo que que estábamos estábamos conversando, hablando, sí. lo que estábamos conversando. Yo me imagino que esto puede ser por gotas o por cuartito de pastilla o por algo Sí, así. por dosis, claro, nosotros vamos midiendo, se va dando una dosis, en el tiempo se va siguiendo al paciente, y lo importante de la desensibilización en general no es que uno termina la desensibilización y ya nunca más tiene que dejar de consumir el medicamento, lo tiene que consumir en cierta manera, cierta dosis, De acuerdo. diariamente, para que se mantenga en el tiempo esta respuesta. Doctor Gómez, una pregunta más como para cerrar este círculo de la triada. Existen tratamientos médicos, pero para la poliposis nasal a veces uno tiene que recurrir a la mano quirúrgica porque ya no hay cómo desinflamar o bajar esta cantidad de pólipos y están generando una enfermedad crónica como la sinusitis. O sea, de la mano también podría ir al tratamiento el tratamiento quirúrgico. Exacto, sí, gracias por la pregunta. Sí, es un tratamiento complementario la cirugía, van de la mano los dos, porque aparte de la cirugía también hay que hacer un seguimiento a estos pacientes, porque tienen tendencia a volver a generar formar los de pólipos, acuerdo. pero es importante que estos pólipos sean extraídos. Actualmente se maneja cirugías más avanzadas que se usan endoscopios, que son delgadas camaritas que ingresan a la nariz, permiten hacer una cirugía que sea segura, nos permiten visualizar para poder extraer todos estos pólipos y así tratar de reducir la posibilidad que se vuelvan a generar, y no son tan agresivas estas cirugías. Mínimamente invasiva. Exacto, es una cirugía que puede ser ambulatoria, el paciente es el mismo día o al día siguiente puede ir a la casa. De acuerdo. Una última cosita. Esto se ve a veces en niños, porque hay pólipos en niños y hay pólipos y hay crisis asmáticas y hay problemas con la aspirina pediátrica, por decir. Entonces, estos cuadros se manejan en niños y además me imagino que deben generar la desensibilización a futuro. Y eso es importante poder manejar también, ¿no es cierto? Sí, bueno, mayormente estos cuadros los vemos o son más incidentes en adultos, pero también no deja de haber en niños. Y ahí tenemos que tener en cuenta la edad del niño, de repente primero utilizar otra medicación para no pues someterlo a estas pruebas que no son, digamos, lo ideal para un pequeño. Pero sí, a futuro tenerlo en cuenta de que va a necesitar este Hay que parar tratamiento. las orejas para ver si está en ese niño la Claro. triada del síndrome de EREA, porque eso nos va a permitir planificar a futuro un tratamiento. Siempre me imagino de la mano de un pediatra. Exacto. Sí. Perfecto. Doctores, muchísimas gracias. Para mí ha Gracias. sido muy educativo, de verdad. Gracias. Les agradezco muchísimo esta conversación y espero que para ustedes, amigos en casa, también tengan la idea de que existen enfermedades que si se juntan pueden generar algo mucho más complejo hacia futuro. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias Gracias. a Neumología Peruana también por este aporte. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Adelante, señor director.